Hola a todos, vamos a empezar hoy con el tema de funciones. Eh, en esta parte vamos a trabajar usando como fuente el libro de Manuel Murillo que se llama Introducción a la Matemática Discreta. Creo que es importante, antes de continuar de entrar al tema de funciones, primero ver el tema o hacer un repaso del tema de relaciones, que es importante, es un concepto un poquito más general que el de funciones. El tema de funciones se estudia bastante en secundaria, pero también hay otro tema que es, digamos, previo a él, que es el tema de relaciones y que voy a explicar rápidamente acá en la pizarra. Si yo tengo dos conjuntos A y B, es posible establecer alguna relación entre esos dos conjuntos. Por ejemplo, yo podría decir que puedo asociar la X con el 1, la Y con el 3, la Z con el 4 y tal vez se me antoja asociar el Z con el 2. Esto es una relación. Una relación que significa que yo tomo dos conjuntos, conjunto A, conjunto B, y de alguna forma emparejo algunos elementos de acá. Y en este caso, por ejemplo, todos los elementos del conjunto A fueron emparejados, el elemento Z también fue emparejado, pero doblemente. Entonces, esto es lo que llamamos una relación. Ahora, de estas relaciones hay algunas que pueden ser más útiles en la parte de las matemáticas, que es el concepto de función. El concepto de función es cuando nosotros a una relación le ponemos ciertas restricciones. Antes de verlo con detalle, veamos que para hablar de relación y luego más adelante para hablar de función, yo siempre necesito tener tres cosas. Aquí en función, digamos que el número clave es 3. Y yo inclusive a veces hablo de una mesa de 3 patas. Una mesa de 3 patas. Esa mesa de 3 patas significa que yo voy a ocupar siempre un conjunto A, un conjunto B y esto que llamamos las flechitas, que en realidad son pares ordenados del producto cartesiano entre A y B. Entonces, cada vez que yo hable del concepto de relación o de función, ocupo mencionar las tres cosas. Si falta alguna cosa, por ejemplo, si falta el conjunto de partida, no puedo hablar de función. ¿Okay? Siempre tengo que tener los tres ingredientes para poder hablar de relación y también para poder hablar de función. Todavía no he dicho que es una función, pero es un tipo especial de relación. Entonces, relación es conjunto de partida, conjunto de llegada y algunas asociaciones, algunos pares ordenados hechos. Y entonces por eso el número 3 es fundamental para hablar del concepto de relación y de función. Entonces, dados dos conjuntos A y B, es posible establecer múltiples tipos de relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una relación. Es la relación, digamos, vacía en la que no se estableció ningún par ordenado. Pero podría hablar de que asocio, por ejemplo, el X con 1, el Y con el 3 y el Z con el 4. Esta es también una relación. Hay muchas relaciones que se pueden establecer entre dos conjuntos. Pero para que la relación sea conocida como una función, vamos a pedir algunas cuestiones más. Y para eso, dado que a nosotros nos es muy familiar el concepto de casado, soltero y fidelidad, voy a usar esos términos para que estas cosas queden más claras. Entonces, lo primero que vamos a pedir acá es que para hablar de función, que es el concepto que vamos a definir, hablar de función, todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar casados. No se vale que haya solteros acá. ¿Okay? Aquí están casados. Aquí del lado derecho no. Puede ser que estén todos casados,
puede ser que haya algunos solteros. ¿Ok? Eso se vale. Y también en esta parte de acá vamos a pedir que también sean fieles. Vamos a pedir que sean fieles. ¿Qué significa? Que el X solo puede estar con 1, que el Y solo puede estar en este caso con el 3 y el Z puede estar con el 4. Por ejemplo, si el X, aquí yo le asigno el 2, lo asigno 2 veces, ya X no sería fiel porque X está asociado con 1 y con 2. Entonces en ese caso dejaría de ser función. Es una relación que no es una función. Función significa que él debe ser fiel. Ahora, ¿qué pasa con la gente del conjunto de llegada B? Esta gente de acá son más permisivos. Aquí se permiten solteros. Se permiten también gente no fieles. Los no fieles o los infieles. Vamos a llamarle así, infieles. También los infieles son bienvenidos en este conjunto. Pero también pueden darse que hayan todos fieles. También los fieles son bienvenidos de este lado. Y también los casados. Todos los casados también son bienvenidos. Entonces, este conjunto de A es más restringido. Ahora, ¿qué significa con que soltero? Sí, por ejemplo, el 2 quedó soltero. Nadie hizo pareja del conjunto A con 2. Entonces, 2 es un soltero. Los casados, sí, aquí hay algunos. Por ejemplo, 1 está casado con X. 3 está casado con Y. Z está casado con 4. Entonces, esos están casados. ¿Y cómo es eso de los infieles? Sí, podría suceder, por ejemplo, que yo haga esto. Que en lugar de asociarle el X al 1, se lo asocie al 3. ¿Ok? Entonces, los de acá son casados. Sí, todo el mundo. X, Y, Z tiene su pareja. Y son fieles. Sí, X es fiel con 3. Y es fiel con 3. Z es fiel con 4. Ahora, los de aquí para allá, recuerden que la fidelidad es en dos direcciones, ¿verdad? Entonces, el 3 acá, por ejemplo, no es fiel con su pareja. Entonces, está con X y está con Y. Los de acá no están obligados a ser fieles. Los de aquí sí. ¿Ok? Entonces, los de este lado, vamos a pedir que sean casados, o sea, todo el mundo tiene que estar asignado, y fieles, solamente una pareja. Y los de acá son más permisivos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de funciones, hablamos de un concepto más restringido que en el concepto de relación. Porque, por ejemplo, si yo asocio a X con 1, esto que está acá es una relación. ¿Okay? Cualquier tipo de flecha que usted se le antoje poner ahí, perfecto, eso es relación. Pero, si usted quiere que sea función, esta situación no puede darse, porque el X sería infiel. ¿Okay? Y los de acá tienen que ser fieles. Tampoco podría, digamos, aquí estuviera el W, tampoco podría darse que esto es función por una razón más, porque el W quedó sin pareja y todos tienen que estar casados. Entonces, de acá, insisto, todos casados y todos fieles. Y de acá es más sencillo. Aquí se permiten solteros, se permiten infieles, se permiten fieles y se permiten casados. Ok, entonces vamos a ver ahora el concepto formal de función. Sin embargo, yo sí les recomiendo que guarden en sus cabezas estas ideas para que manejen los conceptos con más sencillez. Recordemos que muchas veces en matemáticas, cuando se trata de formalizar un concepto, entonces se usan muchos términos y como que se pierde un poco la idea intuitiva. Pero esta idea es fundamental y por favor consérvenla. Si nosotros aquí entonces borramos esta flechita, por ejemplo, esta relación sí sería una función. ¿Saben? Ahí. Sí sería una función porque aquí todos están casados. Ah, bueno, y borramos el W también. Entonces sí sería una función porque todos están casados y cada uno de acá es fiel con su pareja. O sea, ellos están obligados a ser fieles. Los de acá no. ¿Ok? En una función, el conjunto de partidas se le llama dominio. Dominio. ¿Ok? En este de acá se llama codominio. Codominio. ¿Ok?
¿ok? Y por ejemplo, el 3 se dice que es la imagen de X, el 3 también es la imagen de Y, el 4 es la imagen de Z. Y por ejemplo, la preimagen de 4 es Z, la preimagen de 3 es Y, la preimagen de 3 también es X. O sea, Y3 tiene dos preimágenes, que serían la X y la Y. 4 tiene una preimagen y 1 no tiene preimagen. Cuando hablamos de relaciones, hablamos también de dominio, pero en el caso del dominio de una relación, solamente los elementos que fueron asignados, ¿ok? Entonces, tal vez para los que ya conocen el tema de relaciones, es lo mismo el dominio de la función que en el caso de la relación. Tal vez me explico un poquito, es decir, en una relación, que es el concepto más general, el dominio son solamente los elementos que fueron asignados. Por ejemplo, puede ser, digamos que esta acá es una relación, X, Y, Z, W. Entonces el dominio de esa relación serían X, Y, Z nada más, porque fueron los únicos elementos del conjunto de partida que fueron asignados o asociados. Ese es el dominio. Pero cuando hablamos de función, esto de acá, obligamos a que todos los elementos del dominio estén casados. Entonces, pero todos los elementos del conjunto de partidas estén casados. Eso quiere decir, por ejemplo, que esta situación no podría darse. Solamente digamos que borremos el Z para que sea el W para que sea para que se convierta en una función. Entonces, función es aquí el dominio igual al conjunto de partida. En relaciones, el conjunto de partida y el dominio no necesariamente son lo mismo, pero en funciones deben ser lo mismo. Entonces, insisto, dominio, codominio. Estas X y Z son preimágenes. Estas de acá, 1, 2, 3, 4, son elementos del codominio. El 4 es la imagen de Z, el 3 es la imagen de Y, el 2 no es imagen de nadie. Voy a poner aquí un poquito más para arriba porque puede confundirse. El 1 y el 2 no tienen preimagen. El 3 tiene preimagen que es X y Y, tiene dos preimágenes. Y el 4 tiene una preimagen que es Z. Okay, entremos ahora a la parte formal. Las funciones son relaciones entre dos conjuntos en donde el conjunto emisor debe ser el dominio, que fue lo que estábamos diciendo. Y además los elementos del conjunto salida deben tener una sola imagen, o sea, debe haber fidelidad. Esto es natural, ya que en el entorno es importante relacionar, por ejemplo, a cada persona con un único peso, edad, número de seguro social, carnet universitario, entre otros. Si tenemos dos conjuntos A y B, una función f de AB es una relación tal que, insisto, el dominio de la función es todo el conjunto de partida. Todo el conjunto de partida. Si tenemos dos pares ordenados donde A es asociado con B y A está asociado con C, la única forma de que eso sea función es que estos dos elementos del conjunto de partida, que estos dos elementos de acá que son asociados B y C sean el mismo, sean el mismo, para que haya fidelidad. Eso es una forma diferente de decir, tienen que ser fieles los elementos del conjunto de partida. Y una función generalmente es un trío, son tres cosas: conjunto de partida, conjunto de llegada, y este conjuntito que está acá, que se llama GDF, es lo que llamamos el conjunto de los pares ordenados. Es lo que llamamos el gráfico. Ese es el gráfico de la función. Hay dos palabras que son muy parecidas: gráfico y gráfica. El gráfico nosotros lo vamos a llamar al conjunto de los pares ordenados de acá. Por ejemplo, X con 3, Y con 3, aquí está, y Z con 4. Este es el gráfico. El gráfico son los pares ordenados. Y la gráfica, que es una cosa que vamos a ver más adelante, es el dibujito que hacemos de la función. Generalmente usamos el símbolo, digamos, ponemos F, dos puntos, y luego el conjunto A, flecha, conjunto B. Significa que F es una función que va del conjunto A al conjunto B. En algunos textos se pone la letra F encima de la flecha, pero lo usual es poner acá
el f iniciando. F va desde conjunto A al conjunto B. Al conjunto B se le llama codominio. Si A, B pertenece al gráfico de F, se dice que B es la imagen de A por F. Y se escribe que B es igual a F de A. Análogamente se dice que A es una preimagen de B. Por ejemplo, en este caso diríamos que f de x es 3, que f de y es 3 y que f de z es 4. Y lo que decíamos anteriormente, x es la preimagen de 3, y también es preimagen de 3. Vean que aquí en lugar de decir la preimagen es una preimagen. Z sí es la preimagen de 4. 1 y 2 no tienen preimágenes. En general se dice que una función f de A en B es de variable en A con valores en B. ¿Okay? Las variables son acá y los valores son acá. Variable en A con valores en B. Si una función va de R en R, se dice que la función es real de variable real. Y lo que significa es que toma números y me produce números. Eso es todo, ¿verdad? Es real de variable real. Y algunas de esas funciones que ustedes probablemente vieron en secundaria son la función lineal y la función cuadrática que vamos a repasar en este capítulo. Vamos a ver algunos ejemplitos. Digamos que tomo f de r en r y tengo f de x igual x cuadrado más 1. Esta es conjunto de partida es r, conjunto de llegada es r. Yo aquí no puedo hacer un diagrama como este que tenía anteriormente, porque en el conjunto de partida no tengo 3 elementos, tengo infinitos, jamás terminaría, igual que en el conjunto de llegada. Entonces, para ese tipo de conjunto resulta más cómodo usar esta fórmula. A esta fórmula se le llama criterio, el criterio de la función. Ahora, muchas veces los estudiantes y inclusive algunos profesores tienden a pensar que la función es solamente esto, ¿ok? La fórmula. No, como lo dije antes, son 3 cosas. Ocupo conjunto de partida, conjunto de llegada y el criterio. Si a mí me dicen, dígame cuál es la imagen, cuál es el dominio de esta función y me da solamente x cuadrado más 1, yo no puedo saberlo, porque el dominio puede ser r, como en este caso, pero podría ser n, podría ser z, podría ser el conjunto 1,2. Es decir, con solamente el criterio yo no puedo averiguar quién es el dominio y quién es el codominio. Tienen que decírmelo, las 3 cosas tienen que decírmelo por fuerza. Entonces, en este caso, de hecho, hago una aclaración, en este libro de Murillo, cada vez que se habla de un criterio como este y no se dice cuál es el dominio y codominio, se supone que es R. ¿Okay? Entonces es una cuestión que me parece que en el libro no se dice, pero es lo que uno lee entre líneas. Tenemos que f de 1 es ¿cuánto? 1 al cuadrado, que es 1, más 1 es 2. ¿Okay? Entonces la imagen de 1 es 2. O sea, 1 es la preimagen de 2. O 2 es la imagen de 1 por la función f. F de 3, 3 al cuadrado 9 más 1, 10. ¿Okay? Con lo cual 3 es una preimagen de 10 por la función f. Si tengo aquí este ejemplo, tengo el conjunto de partida es 0, 2, 3, 5. El conjunto de llegada es todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me dan la función, el criterio f de x igual x más 1. Entonces, vean qué es lo que hace la función. Toma un x y le suma y le asocia x más 1. O sea, es el mismo pero sumado con 1. Entonces, a 0 le asocia 0 más 1, que es 1. Es decir que 1 es la imagen de 0 por la función f. Y f de 2 es 3, f de 3 es 4, f de 5 es 6. Con lo cual el gráfico, es decir, todas las parejitas que se hacen, como aquí el gráfico era x con 3, y con 3, z con 4. Aquí las parejitas que se hacen serían 0 con 1, luego 2 con 3, 3 con 4 y 5 con 6. Ese sería nuestro gráfico de la función f. Algunos elementos como el 5, de acá el conjunto de llegada, se quedaron solteros, no tienen preimagen. ¿Okay? El 6 tampoco tiene preimagen. Sea f una función de a en b, decimos que una función es constante
si resulta que hay un valor k en el conjunto de llegada para el cual f de x es igual a k. Es decir, aquí en el conjunto de partida todo el mundo está casado, pero ¿con quién? Con k. Entonces es constante. Todos los demás elementos de B, si es que hay, quedaron solteros. El único que quedó casado fue el elemento k, que vean que está en B. Entonces se dice que la función es constante con valor k. Por ejemplo, si tengo f de 0, 2, 3, 5 y acá el conjunto de llegada 1, 2, 3, 4, 5, 6, la función constante de valor 3 sería el 0 con el 3, el 2 con el 3, el 3 con el 3 y el 5 con el 3. Eso sería una función constante y este sería su gráfico. Más adelante, cuando veamos gráficas, básicamente va a ser coger el gráfico y representarlo en un sistema coordenado, pero eso lo veremos más adelante. Veamos un ejemplo un poquitito más complicado de lo que es una función. Generalmente cuando ya en funciones usamos conjunto potencia o producto cartesiano, los ejemplos son un poquito más complejos. Entonces, el P de E que era, P de E es el conjunto potencia. Entonces, por ejemplo, si E es A, B, entonces ese conjunto de acá, ¿a quién tiene? Tiene A vacío, tiene solito el A, solito el B y luego el conjunto E completo. Entonces dice que la función constante de valor vacío cumple que su gráfico es ¿cuál? Bueno, entonces veamos los elementos de parte de, decíamos que es vacío, solito el A, solito el B y el conjunto propiamente dicho. Entonces vacío con vacío, A con vacío, B con vacío y E con vacío. Este es una función constante, nada más que aquí ya no trabajamos con numeritos, sino que trabajamos con conjuntos. Hay una función muy importante que se ve también a veces en secundaria, que es la función identidad, que a veces se denota con ese símbolo de acá. Y decimos que la función identidad es y de x igual a x para todo x en A. Primero que todo, para hablar de función identidad es obligatorio que el conjunto de partida y el conjunto de llegada sean el mismo. ¿Okay? Eso es importante. Porque la idea es que un elemento es llevado en sí mismo y la única forma de que sea llevado en sí mismo es que él mismo esté en el conjunto de llegada. Entonces esta función se le llama función identidad. Por ejemplo, si tengo la función del conjunto 0, 2, 3, 5 en 0, 2, 3, 5, ven que el conjunto de partida y conjunto de llegada son el mismo, la función identidad para este caso sería el 0 con el 0, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. Si tengo una función de R en R, dada por el criterio f de x igual a x, entonces la función de identidad va a ser todos los pares, ¿verdad? Perdón, el gráfico va a ser todos los pares de la forma x, x. Y adelantando un poquito, si ustedes se acuerdan del colegio, la función de identidad o la recta de identidad es una recta a 45 grados que se dibuja sobre el sistema cartesiano. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les recuerdo de una vez por si alguien lo ha visto previamente. Vamos a hablar ahora del ámbito. El ámbito de una función es lo que llamamos f de a, que son todos los elementos del conjunto de llegada que fueron pescados por algún elemento. Es decir, voy a mostrarlo acá. Aquí, en esta función, vemos que el conjunto de llegada tiene a 1, 2, 3, 4, pero no todo el mundo resultó casado, solamente el 3 y el 4. Entonces, el ámbito son los elementos que lograron ser asociados aquí. En este caso serían el 3 y el 4. Ese es el ámbito. El ámbito está siempre dentro del codominio y casi siempre es más pequeñito. Pero cuando es exactamente igual, vamos a decir que la función es sobreyectiva, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Entonces, f de a, ¿qué es? Son todos los elementos del conjunto de partida, perdón, del conjunto de llegada, tal que hay alguien en A asociado a él por f. ¿Okay? Esa es la idea.
Entonces, son todos los elementos de acá, tal que existe. Para este existe alguien cuya imagen es él. No necesariamente, en este caso tiene dos, pero basta con que haya uno para que esté en el, en el ámbito. A veces la palabra ámbito también se le llama imagen. ¿Okay? Entonces, la imagen o el ámbito de la función f. El conjunto, si tenemos dentro de A un conjunto un poquitito más pequeño, entonces también podemos hablar de la imagen de ese conjunto. La imagen de ese conjunto van a ser todos los elementos del conjunto de llegada, ¿verdad? Tales que existe un elemento de E que me da ese valor. O sea, son todos los elementos del conjunto de llegada, tal que existe un A, pero no en A, sino en el conjunto E, tal que B es igual a F de A. Eso se llama la imagen directa de E por F. Tal vez el concepto suena un poquito extraño, pero ahorita que veamos un ejemplo va a quedar más sencillo, más claro. Igual hablamos de la imagen inversa de un conjunto F. Son todos los elementos, ya no del conjunto, porque F vean que está en el conjunto de llegada. Entonces F menos 1 son todos los elementos en el conjunto de partida que son asignados en elementos de F. ¿Okay? Insisto, tal vez esto mejor veámoslo con ejemplos para que quede más claro, porque así con la definición formal a veces no queda tan claro. Unas palabras de advertencia. Supongan que f va de a en b, es una función cualquiera. No estamos definiendo aquí todavía el concepto de función inversa. Eso se verá más adelante, cuando hablemos de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que son algunos conceptos que tal vez han visto en secundaria. Nosotros ya estudiamos el concepto de relación inversa. Insisto, cuando empecé con la definición de funciones, dije que entre dos conjuntos es posible establecer muchas relaciones. Algunas de esas relaciones son funciones cuando cumplen esto que les pedí acá. Pero igual también es posible hablar de la relación inversa. La relación inversa se define muy fácilmente. La relación inversa es solamente la relación que va al revés del conjunto de partida al conjunto de llegada. ¿Y cómo hace las asociaciones? Las hace al revés. Por ejemplo, el 3 con el X, el 3 con el Y el 4 con el Z. Esa sería la relación inversa para esta función que está acá. Ahora, ¿qué pasa? Esas relaciones inversas son funciones. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque si yo le doy vuelta como decimos en Costa Rica, a la tortilla, entonces puede ser que esta gente de acá, si son infieles, ya no es función. Si hay solteros, tampoco sería función. Pero puede suceder que si sean fieles, si sean todos casados, entonces en ese caso sí sería función. Entonces, la relación inversa que le vamos a estar denotando por ahorita como f a la menos 1, a veces es función y a veces no. Okay. Vamos ahora a ver los ejemplos de imagen, de ámbito que hemos definido anteriormente para clarificar estas ideas. Dice sea igual 1, 2, 3, 7, define la función f de a en n, cuyo criterio es f de n igual 3n menos 2. Conjunto de partida es 1, 2, 3, 7. Conjunto de llegada es n. ¿Okay? Y el criterio, de la forma lo que usamos para saber cuál es la imagen es esta formulita que está acá. Entonces calcule el ámbito de f, el gráfico de f y la imagen inversa de 1, 2, 6, 7. ¿Ok? Ámbito, gráfico e imagen inversa. Eso es lo que nos piden. Entonces, en este caso yo tendría que tomar estos elementos, el 1, el 2, el 3 y el 7, meterlos en la fórmula para saber cuáles son los valores asociados a ellos. ¿Okay? El f de 1 me da 3 por 1, 3. 3 menos 2 es 1. El f de 2 sería 3 por 2, 6, menos 2, 4. F de 3, 3 por 3, 9, menos 2, 7.
y F7, 3 por 7, 21, menos 2, 19. Por lo tanto, el ámbito, que es la imagen del dominio, el ámbito de f de A, va a ser estos: el 1, el 4, el 7 y el 19. ¿Okay? Ahí lo ponemos. Y el gráfico, ya lo sabíamos, esa definición ya la conocíamos, pero va a ser, son los pares. ¿Cuáles pares se hicieron? 1 con 1, 2 con 4, 3 con 7 y 7 con 19. Ese sería el gráfico de la función. Ahora, por último, la imagen inversa del conjunto 1, 2, 6, 7. Ese conjunto que está acá, es su conjunto de n. Vean que aquí cada elemento que está acá son naturales. Entonces preguntamos por la imagen inversa. Entonces yo pregunto, ¿alguien se asoció con el 1? Y llego, si ven, aquí está, el 1 recibió al 1. Entonces, bueno, entonces el 1 tiene una imagen inversa que es 1. ¿Alguien se asoció con el 2? No, nadie cayó en 2. ¿Alguien se asoció con el 6? No, nadie cayó en el 6. ¿Alguien se asoció con el 7? Sí, el 7, sí, el 3. Entonces sería el 1 y el 3 nada más. Esa sería la imagen inversa. Este ejercicio resulta tal vez más sencillo haciéndolo con un diagrama de flechas que llamo yo, de poner las burbujitas y las flechitas. Y lo vamos a hacer. Ok, aquí he dibujado el conjunto A, 1, 2, 3, 7, y el conjunto N, que es infinito. Por eso es que he usado acá puntos suspensivos, porque no puedo dibujarlo todo, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener una idea de cómo van las cosas. Entonces, usando la formulita que nos dieron, notamos que el 1 iba con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 7 y el 7 con el 19. Entonces, esta que está acá, primero que todo, si es función. Aquí todo el mundo está casado y además de eso todo el mundo es fiel. Esta relación sí es función. El dominio es 1, 2, 3, 7. El codominio es todo esto, que sería n. Por cierto, en el libro de Murillo, n empieza en 0. En algunos textos, n empieza en 1. Eso es una definición que no es universalmente aceptada. La imagen de 1 es 1, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 7 y la imagen de 7 es 19. La preimagen de 1 es 1, 4 tiene preimagen 2, 7 tiene preimagen 3 y 19 tiene preimagen 7. Y luego por ahí me dijeron, considere este conjuntillo que está acá, que es 1, 2, 6, 7, que está aquí adentro, y fíjense a ver cuál es la imagen inversa. Entonces yo digo, ¿quién cayó en el 1? El 1 si cayó alguien, que va a ser el 1. El 1 fue a parar el 1. Por acá el 2, nadie fue a parar el 2. Al 6, nadie fue a parar el 6. Al 7, sí. ¿Quién fue a parar el 7? El 3. ¿Ok? Entonces, la imagen inversa de 1, 2, 6, 7 va a ser 1, 3. Lo que llamamos imagen o ámbito, a veces le ponemos así, im df, va a ser los puntos de acá que fueron asociados, que son el 1, el 4, el 7 y el 19. 1, 4, 7 y 19. Esa sería la imagen. El 2 no tiene preimagen, el 3 no tiene preimagen, y hay una infinidad de elementos que quedaron sin preimagen. Muy bien. Aquí tenemos un conjunto un poquito más complicado. Dice CA 1, 2, 3, 5, 12. Ese conjunto está sencillo, pero resulta que la función no va desde A, sino que va desde partes de A. Dicho sea de paso, si es parte de A, ¿cuántos elementos hay aquí en partes de A? Si A tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, parte de A va a tener 2 elevado a la 5. Parte de A tiene 32 elementos. ¿Okay? Entonces, y dice que coge un elemento de acá. Los elementos de acá, y ojo, no son números, son conjuntos. Y lo que hace es que le asocia, si el conjunto en cuestión es vacío, le asocia un 0. Y si el conjunto no es vacío, entonces le asocia el mínimo elemento de ese conjunto. ¿Okay? Muy bien, dice calcule la imagen directa de este conjunto B que tiene 2, 5, 2, 3, 12, 3, 5. Este conjunto que está acá dice que es su conjunto de partes de A.
Eso es cierto. Sí, ¿por qué? Porque con parte de A, ¿quiénes van? Van primero el vacío, luego los solitos, que serían solito el 1, solito el 2, solito el 3, el 5 y el 12. Luego van las parejas, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 1 con el 12 y así hay un montón. Luego los tríos, luego los cuartetos y finalmente el conjunto propiamente dicho. Entonces aquí tenemos una pareja, aquí tenemos un trío, aquí tenemos otra pareja. Entonces efectivamente estos elementos de acá son son su conjunto perdón, ese conjunto es su conjunto de partes de A. Entonces me dice que para este conjunto calcular la imagen directa y luego para este otro conjunto 310 calcular la imagen inversa. ¿Okay? Para esta la directa y para esta otra la inversa. Muy bien, entonces vamos a calcular la imagen de esos conjuntos. Esta definición tal vez está un poquito rara, pero lo que dice es, si le doy un conjunto, devuélveme el elemento más chiquitillo que está en ese conjunto. Es todo lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en 2,5, ¿qué devolvería? El 2. En 2, 3, 12, ¿qué devolvería? También el 2. Y en 3, 5, ¿qué devolvería? El 3. El elemento más chiquitillo presente en el conjunto. Entonces, la imagen directa del conjunto que me dieron, ojo, que no estoy hablando de la imagen o el ámbito, estoy hablando de la imagen de ese conjunto. O sea, porque ese conjunto que está acá, B, no es todo parte de A. Parte de A tiene 32 elementos y aquí solamente estoy viendo algunos. Entonces, la imagen de este conjuntito va a ser el 2, otra vez el 2 repetido y el 3 sería 2,3 nada más. Muy bien, entonces esa es la imagen directa. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la imagen inversa de 310? ¿Okay? ¿Qué conjuntos caen en 3,10? Aquí he hecho un dibujito para que quede un poquito más claro esta idea. Tenemos, este es mi conjunto A, pero este que está acá es parte de A. Parte de A, como dije hace un rato, tiene 32 elementos, porque primero yo considero el conjunto vacío, luego solito cada uno, solito el 1, el 2, 3, 5, 12, luego parejas, por ejemplo 1 con el 2, luego tríos, por ejemplo 2, 3, 5, luego cuartetos, como por ejemplo 2, 3, 5, 12, y hasta el final que sería el conjunto con todos los elementos, que es 1, 2, 3, 5, 12. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Decía que si el conjunto es vacío, le asocia el 0. Pero si no es vacío, le asocia el elemento más chiquitillo que posea. Por ejemplo, el 1 estaría asociado con el 1. El 2 estaría asociado con el 2. El 1,2 también estaría asociado con el 1. El 2,3,5 estaría asociado con el 2, porque el elemento más chiquitillo aquí es el 2. Este estaría asociado también con el 2. Este de acá con el 1. ¿Ok? Entonces, ahí para ver algunos elementos. Así que cuando a mí me piden la imagen inversa de este otro conjunto, 3,10, tengo que decir, bueno, ¿qué conjuntos me son llevados a 3? Para que sea 3, tiene que ser un conjuntito de estos donde 3 sea el más chiquitillo, que podría ser, por ejemplo, solito el 3 va a ir a 3. El 3 con el 2 no, porque si pongo el 3 con el 2 sería más chiquitillo, o el 3 con el 1, tiene que ser 3 con 5, ese es otro, y 3 con 12, esas serían las parejas, y luego haciendo tríos, que sería por ejemplo 3, 5, 12. Entonces tenemos así que para el 3 tendríamos como preimágenes solito el 3 con el 5, el 3, 5, 12. Y para el 10 tiene que ser que 10 sea el elemento más chiquitillo de algún conjunto de acá, pero resulta que como 10 no está en el conjunto A, 10 tampoco va a figurar aquí en partes de A, en ningún conjunto. Entonces nadie es llevado en 10, así que este no tiene preimagen. Las únicas preimágenes del conjunto que me dieron 3,10, el único candidato que tiene preimágenes es 3. Entonces sería solito el 3 con el 5, el 3 con el 12 y luego el trío 3, 5, 12. Creo que este antes lo dejé por fuera. Esas serían todas las preimágenes. El 10, insisto, el 10
no tiene preimagen. Muy bien, otro concepto importante, el factorial, es una función importante que se ve también en la parte de, se usa mucho en la parte de sucesiones y en la parte de inducción matemática. Es una función que va de n en n, dada por f de n igual n factorial. ¿Ok? El f de n, el n factorial se define como el número, vamos a ver cómo se define. Si n factorial va a ser el multiplicado por el anterior, multiplicado por el tras anterior, bla 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 bla, hasta llegar al 1. O sea, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto es 10 factorial? Va a ser 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es 10 factorial. Es un cálculo largo. Entre más grande el número, más voy a tardar haciéndolo. Y por conveniencia se define el factorial de 0 como 1. Entonces, el factorial es una función que se usa muchísimo en matemáticas, sobre todo en cursos de estadística y probabilidad. Y tiene una propiedad muy importante, es esta que está acá. Esta propiedad, n factorial igual n por n menos 1 factorial, es fundamental. Es decir, ¿qué es el factorial de 6? Factorial de 6 es 6 por 5 factorial. Factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero esta parte de acá, si se fijan bien, esto es 5 factorial. Entonces, podemos decir que 6 factorial es 6 multiplicado por 5 factorial. En general, n factorial es n multiplicado por el anterior factorial. ¿Okay? Esta identidad que está acá es súper importante y siempre lo digo en todos los cursos. Cada vez que usted vea un problema en el examen que tiene que ver con factoriales, de fijo le van a pedir que use esta fórmula en alguna parte. Entonces hay que tenerla presente. Digamos, es como el as bajo la manga que siempre vamos a utilizar en muchos problemas. ¿Okay? El factorial de n es n por n menos 1 factorial. Y de hecho yo podría decir, pero si esto es cierto, esto va a ser igual a n por n menos 1. O sea, este n menos 1 factorial va a ser el por su anterior factorial. El anterior a n menos 1 es n menos 2. Sí, eso es cierto también. Y de hecho yo puedo aquí generar fórmulas extra largas, ¿verdad? Pero la que más se usa es esta que está acá. ¿Okay? Es una fórmula súper importante que vamos a ver con algunos cálculos numéricos específicos. Por ejemplo, si a mí me dicen factorice 300 factorial entre 298 factorial. Ya dije, estos cálculos pueden ser muy pesados porque 300 factorial es 300 por 299 por 298, bla 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 bla, hasta 1. Ese número es muy grande y fácilmente puede rebasar la capacidad de memoria de una calculadora. Tal vez alguna más o menos modernilla no, pero las calculadoras más viejas eso realmente le van a marcar ahí una E al revés, que significa error matemático, o una E, no me acuerdo qué ponen las calculadoras, y significa que se excedió. Es lo que se llama en inglés un overflow, un sobreflujo. Usted tiene un espacio de memoria para almacenar números en su calculadora y usted está poniendo un número que excede ese espacio. Entonces eso marca un error en las calculadoras. Pero lo interesante es que esto de acá se podría hacer usando esta propiedad, porque el 300 factorial que va a ser es 300 por 299 factorial. ¿Y qué es 299 factorial? Es 299 por 298 factorial. Y como está 298 abajo, podría haber una cancelación. ¿Okay? 300 es 300 por 199 factorial. Y 299 factorial es 299 por 298 factorial. Aquí cancelamos. Y nos quedaría solamente multiplicar 300 por 299, que es fácil. Claro, este truco funciona si estos dos números son muy parecidos, ¿verdad? Pero aunque sea 300 factorial entre 291, habría que hacer una separación un poquito más larga, pero igualmente va a funcionar. Vamos a hablar ahora de la función piso y la función techo. La función piso, que en inglés se conoce como floor,
es la función también conocida en español como parte entera de la función, función parte entera o función piso. Yo generalmente la llamo la función cumpleaños, porque si yo le pregunto a ¿usted qué edad tiene? ¿Verdad? Un joven que tiene tal vez cumplen a principio de año, y le digo, ¿usted qué edad tiene? Usted me dice, tengo 21 años. Entonces, cierto que eso no es del todo preciso, porque yo diría si tengo 21 años, 2 meses, 3 días, 4 horas, 5 segundos. Pero ¿qué es lo que hace esa persona para dar su edad? Da el entero, ¿verdad? La cantidad de años hasta ahora cumplidos. Entonces, si el número que yo tengo está entre dos enteros, escojo el que está a la izquierda. ¿Okay? Si el número, si yo justamente hoy es mi cumpleaños, entonces yo voy a decir exactamente la edad, eso está bien. Pero si no, tomo el entero anterior. Entonces es lo que yo llamo la función cumpleaños. Entonces, por ejemplo, perdón, vamos a usar este símbolo que está acá, que es una raya, se parece un poquito del valor absoluto, pero vea que tiene aquí un par de rayitas hacia adentro. Esa es la función piso. También a veces se denota con un par de corchetes también, pero eso varía de libro en libro. Por ejemplo, la parte entera o la función piso de 3.5 es el entero anterior, que es 3.5. Perdón, que es 3. El entero anterior a menos 5.7. De acá presten atención, porque generalmente la gente se confunde y dice, menos 6. No, es que el entero que está antes de menos 5.7 en la recta numérica es menos 5, perdón, menos 6, no es menos 5. Entonces, aquí más bien pensando en lo otro, me confundí. Tal vez voy a hacer un dibujito para que lo vean más claro. Veamos, sería acá. Si tenemos menos 5.7 que está aquí entre menos 5 y menos 6, se toma el entero que está a la izquierda, entonces por eso es que da menos 6. En este caso el entero a la izquierda es 3, ¿okay? Por eso es que la parte entera o el piso de 3.5 es 3, el piso de menos 5.7 es menos 6. Decía, los estudiantes también tienden a decir que el piso de menos 5.7 es menos 5, porque él dice, sí, como que conserva el primer dígito. No es exactamente eso para esta función. Ahora el piso para pi es 3.14, el entero que está a la izquierda es 3. Muy bien, de forma análoga se define la función techo, que es parecido en símbolo, pero vean que es como un valor absoluto poniendo arriba un par de rayitas. Y entonces es al revés, o sea, se toma el entero que está a la derecha, ¿verdad? Del valor. Por ejemplo, el parte entera 2.8 sería 3, que es lo que está a la derecha. De 1.001, el entero que está a la derecha es 2. Raíz de 5 es 2.23, entonces el entero que está a la derecha es 3. Una función que realmente más bien la usamos poco en el curso, que es la función característica. Esa función se usa más cuando lleguen a la parte de cálculo, a la parte de probabilidades, pero les cuento cuál es. Se llama la función característica. Si tengo un conjunto A, yo defino una función que va, pero si tengo un conjunto E y un conjunto A metido en E, tengo un dominio que es E, y adentro un conjunto un poquito más pequeño. Entonces voy a definir la función f de a que va de E en 0, 1, que vale 1 si el x está en A y 0 si x no está en A. Entonces aquí está A metido en E. Si usted toma un x que está en A, aquí vale 1. Para todos los valores que están aquí adentro, vale 1. Y para los que están fuera de A, del conjunto A, entonces la función característica vale 0. ¿Okay? Aquí vale 0 y aquí vale 1. Eso es lo que dice la función característica. Por ejemplo, si aquí tengo el conjunto E, que es 1, 2, 3, 4, 5, y cojo el conjunto 2, 5. Vean que 2, 5, aquí está el 2 y aquí está el 5. Efectivamente es su conjunto. Entonces, 2, 5 en 1, ¿verdad? Yo pregunto, ¿2, 5 está en este conjunto? No, no está, entonces vale 0.
El 2 está en el conjunto. Sí, sí está, aquí lo veo, entonces vale 1. ¿Okay? El gráfico de, 2, de la función f de 2,5 va a ser, muy bien, por ejemplo, al 1, ¿qué le va a tocar? 0. Al 2, 1. Al 3, 0. Al 4, 0. Y al 5, 1. ¿Okay? Ese sería el gráfico para esta función característica. Estos ejemplos de funciones, digamos que uno puede llamar un poco extrañas, ayudan a entender mejor el concepto de gráfico, función, dominio, codominio. Es bien importante. Muy bien, vamos a ver el concepto de función inyectiva. Tal vez antes hacemos una pausa. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos el concepto de relación. Relación, un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Cualquier cosa que yo establezca ahí, eso se llama una relación. Muy bien. Ahora, función. Es una relación, pero no tan permisiva. Ponemos ciertas reglas. ¿Cuál? Que en el conjunto de partida todo el mundo esté casado. Y además todo el mundo sea fiel. Esa es la definición de función. ¿Ok? En el conjunto de partida, todo el mundo casado, todo el mundo fiel. Muy bien. Ahora, cuando uno pide que la gente del conjunto de llegada se porte bien y también sean fieles, eso nos da lugar a lo que llamamos función inyectiva. Y yo a veces en broma le digo a los estudiantes que es como la inyección, para recordarlo de inyectiva, inyección de la fidelidad, ¿verdad? Yo sé que eso no existe, no es que alguien es muy mal portado y ahora le ponen una inyección y se vuelve fiel. No, pero vamos a pensar así en términos simpáticos de que la inyectividad tiene que ver con que ambos conjuntos que la relación se dé fiel en ambas direcciones. Entonces, ese es el concepto intuitivo de inyectividad. ¿Okay? Inyectividad es fidelidad a ambos lados. Eso es inyectividad. Pero resulta que ese concepto no nos funciona bien para todos. Ese concepto intuitivo tenemos que formalizarlo. Entonces, básicamente es esto. Si tenemos la ecuación f bueno, puede ser esta, pero me gusta más esta otra. Si tenemos la ecuación f de a, f igual a f de b, entonces a es igual a b. ¿Ok? ¿Ok? Entonces esa es la idea de inyectividad. Y esto lo que nos dice es que muchas veces en la práctica, cuando dicen demuestre que una función es inyectiva, ¿ok? Yo no puedo chequear par por par porque son infinitos a veces. Entonces lo que yo hago es plantear esta identidad, que es una ecuación, y resolverla y darme cuenta que solamente hay una solución. ¿Cuál? A igual B. Eso es en la práctica lo que muchas veces sucede. Tal vez un poco para de nuevo mantenernos en términos más o menos jocosos. Esto de acá es, por ejemplo, si a mí me dicen, vieras que Alberto está casado con Carla. Y otra vecina dice, no, a mí me contaron que Beto está casado con Carla, ¿verdad? Y la única forma de que eso no eche a perder la fidelidad es que el Alberto y el Beto sean la misma persona, ¿verdad? Nada más que a los Albertos les dicen Betos, únicamente para que vean un poquito qué es la idea de fidelidad. Entonces, si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Profe, y esta otra definición que está acá, esta es la contrapositiva. Esta es la contrapositiva de esta, porque si a es distinto de b, entonces f de a distinto de f de b. Entonces usted puede usar esta de acá o puede usar esta otra. Personalmente me gusta más esta forma, me parece que es más sencilla, porque típicamente uno plantea una ecuación, resuelve y se da cuenta que a es igual a b. La definición anterior establece que una función es inyectiva si cada elemento b tiene a lo sumo una preimagen. Es otra forma de verlo. Recuerden que a veces había gente en el conjunto de partida que tenía dos preimágenes, como nuestro primer ejemplo, que por aquí lo tengo, ¿verdad? El 3 tenía dos preimágenes, esta no es inyectiva, el 3 no es fiel, X es fiel, Y es fiel, o sea, toda la gente aquí es fiel, pero de este lado no, este no es fiel.
Esta función no sería inyectiva. Um, y luego vamos con el concepto de sobreyectiva. Y a veces les digo, sobreyectiva significa que no permitimos solteros en el conjunto de llegada. Recuerden que aquí, cuando hablamos de función, yo decía, aquí se permiten solteros, ¿ok? Permitimos solteros, pero perdón por la interrupción. Aquí, esta de acá tiene solteros al 1 y al 2, entonces esta función no sería sobreyectiva. El concepto de sobreyectiva es que aquí, en el conjunto de llegada, no sobre nadie. Entonces, sobreyectiva, que no sobre. Sobreyectiva, que no sobre nadie. ¿Dónde? En el conjunto de llegada. Y eso generalmente esa es la idea intuitiva, pero para efectos de, de probar, cuando uno le da un criterio que una función es sobreyectiva, significa que si yo planteo la ecuación b igual a f de a, planteo esa ecuación, yo la resuelvo y encuentro un a, pero no un a cualquiera, un a en el conjunto de partida, porque yo digo, miren, por ejemplo, para acá, resuelvo para resuelvo la ecuación y me da que es un a que no pertenece al conjunto de partida, entonces no me sirve. Tengo que lograr resolver, y aparte de lograr resolver, verificar que el elemento posee esté en el conjunto de partida. Por ejemplo, acá, si cuando yo digo, bueno, ¿quién es la imagen? ¿Cuál es la preimagen de 1? No es posible encontrarla. Entonces, esta función esta que está acá no es sobreyectiva. Tiene que ser posible que yo para encuentre una preimagen, y además que esa preimagen esté aquí en este conjunto A, porque a veces pasa en algunos ejemplos que vamos a ver después, y usted dice, la preimagen de X es W. De ahí sí, W es una letra, pero acaso está en el conjunto de partida, porque aquí solo tengo X, Y, Z. Entonces tiene que ser que la preimagen esté dentro de esto. Ok, entonces veamos ahora el concepto de función biyectiva. Una función es biyectiva si cumple las dos cosas, que es inyectiva y sobreyectiva. Y tal vez la forma más sencilla de pensarlo es una función donde para cada elemento del dominio hay un único elemento del codominio y viceversa. Tal vez para que ustedes lo piensen más sencillamente, si en un salón hay 30 sillas y 30 estudiantes, y se supone que no falta nadie, y tampoco que nadie se sienta en las piernas de nadie, sino que cada uno se sienta en su silla, entonces existe una relación biyectiva entre las sillas y los estudiantes. Una silla para cada estudiante y un estudiante para cada silla. ¿Okay? Entonces eso va a ser biyectivo. No sobra nada a la derecha, no sobra nada a la izquierda, y también como no se permite que nadie se siente en las piernas de nadie, va a ser inyectiva. Veamos algunos ejemplos. Sea igual menos 1, 0, 1, 2, B, sea f de a cruz a en z. En este caso la función no va de a, sino que va de a cruz a. ¿Se acuerdan que era a cruz a? Es el producto cartesiano. Entonces a cruz a va a tener pares ordenados. ¿Cuáles van a ser? Menos 1 con menos 1, menos 1 con 0, menos 1 con 1, menos 1 con 2, 0 con menos 1, 0 con 0, 0 con 1, 0 con 2, que son como 4 por 4, 16 pares ordenados. ¿Okay? Y me dice que la función está dada por esta forma: f de ab es igual a valor absoluto de a menos b. Y me pide que calcule el rango de f. El rango es otra palabra, tal vez antes no la mencioné. Rango, imagen y ámbito es lo mismo. Rango, imagen y ámbito es lo mismo. Y me dice determina si f es sobreyectiva. Ok. Y entonces dice además calcule la imagen del conjunto 1, 2, 2 menos 1, 2, 1. Ok. Bueno.
Para facilitar el cálculo de las imágenes, voy a usar una tabla. Es una cosa que no se ve en los apuntes, pero que facilita un poquito las cosas. Porque recordemos que A es menos 1, 0, 1, 2. Aquí lo puse otra vez menos 1, 0, 1, 2, porque aquí yo puedo hacer fácilmente los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Menos 1 con menos 1, menos 1 con 0, menos 1 con 1, menos 1 con 2, 0 con menos 1, 0 con 0, 0 con 1, 0 con 2, y bueno, ahí estarían las 16 casillas. Pero yo lo que quiero saber es cuáles son las imágenes. Ok, entonces voy a empezar con el 2. No voy a empezar por aquí, sino voy a empezar por acá. Si yo tengo 2 como A y 2 como B, a la hora de restarlos, ¿qué me va a dar? Eso me va a dar 0. ¿Ok? Por ejemplo, también 1 con 1 al restarlos me da 0. 0 con 0 al restarlos me da 0. Y menos 1 con menos 1 va a ser menos 1 menos menos. Menos menos da más. Menos 1 más 1 también da 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la diagonal. Faltan los otros valores por calcular. Entonces, por ejemplo, acá, si yo resto 2 con menos 1, sería 2 menos menos 1. 2 más 1, 3. Eso me da 3. Aquí 2 con 0. 2 menos 0 es 2. ¿Ok? 2 menos 1 es 1. Recuerden que como es valor absoluto, solamente se admiten valores positivos. Por ejemplo, cuando yo hago acá 1, voy a hacer esta casilla. Esta de acá, 1 menos 2, eso da menos 1. Pero como está en valor absoluto, quedaría 1. ¿Ok? Porque esta tabla va a ser simétrica. La voy a completar. Ahí está. Y eso que está acá entonces son las imágenes. Y a mí me dicen, porque recuerden que nuestro dominio no es el conjunto A. El conjunto A es menos 1, 0, 1, 2. Nuestro dominio es el producto cartesiano. Entonces son pares ordenados. Por ejemplo, uno dice, al par ordenado 2,2, ¿qué se le asocia? Se le asocia al 0. Al par ordenado 1,0, ¿qué se le asocia? Se le asocia el 1. Al par ordenado 0,1, ¿qué se le asocia? El 1. Entonces ahí tengo todos, en esta tabla tengo todos los valores que necesito. Y ya con eso puedo dar respuesta a las preguntas que me hacen en el ejercicio.